Bueno, estamos con Iván La Negra, secretario general de Transparencia, para hablar del último tramo de la elección, que todavía no hay proclamación del presidente o presidenta. Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo te va? Muy bien, Iván. Mira, buenos días. A 17 días de la conmemoración del bicentenario, y ahorita tenemos información de último minuto del jurado nacional de elecciones, en el sentido de que ya, a ver, voy a leerlo para todos, es el voto, hay un problema en el voto minoritario, los tres magistrados, salvo Rodríguez Montesa, han resuelto sus votos en mayoría al 100%. Hay 180 expedientes ya publicados y notificados, que es el 56%, y se espera que voto minoritario, el voto minoritario en un total de 48 expedientes. Y hay un pedido de revisión de 90 expedientes de parte del voto minoritario. Ese es Rodríguez Montesa. Con esta demora, porque se esperaba que todo esto se termine el viernes, está ahorita la proclamación del próximo presidente o presidenta, que era el 15 o 16 de julio, no se puede llegar. Entonces, ¿qué explicación, digamos, tenemos para esa nueva demora y seguir en vilo, ¿no? ¿Qué pasos siguen ahorita, digamos? No hubiéramos querido empezar ya con la transición y ya con lo que tendríamos que empezar, ¿no? ¿Qué se puede seguir así? ¿Qué sigue? Bueno, el jurado tiene que culminar con estos trámites ya finales que, como bien ha señalado, ya no cambiarían en nada los resultados que conocemos, ¿no? Es decir, ya es un proceso que en esos momentos, habiéndose agotado todas las vías legales previstas en la normativa, ya solo te llevan, ¿no?, a la decisión de proclamar al candidato Castillo, ¿no?, y a su fórmula, pues, ganadores de las elecciones presidenciales. Entonces, digamos, eso es el camino formal, ¿no? Todo esto que estamos viviendo de un retraso en toda esta situación es inédito, porque se han usado un conjunto de vías que no se habían usado nunca antes en la manera, en escala que ha ocurrido en esta ocasión. Esa es la única razón por la cual estamos con esta situación. Y este percance que se tuvo también con el caso del miembro del jurado, Arce, ¿no? Que también, pues, se generó unos días adicionales ya al retraso que teníamos, ¿no? Entonces, todo esto, como ves, es absolutamente inusual, ¿no? No está relacionado con ningún problema del proceso. Esa es una cosa que también hay que señalar, es decir, ha habido acciones, desde luego, que son inéditas, pero no tienen que ver con la elección en sí misma. Es decir, es una elección que se ha desarrollado básicamente con normalidad, pero que ha sido sometido a situaciones, pues, que nunca antes se habían hecho, ¿no? Entonces, esa sensación de que hay algo raro en el proceso no es culpa del proceso, es culpa de los actores alrededor que han realizado acciones que han generado esa sensación. Entonces, toca esperar este último paso formal, que sin duda sí es importante para otros pasos formales. Es decir, es cierto, ahí sí es cierto, que no se puede hacer nada por ejemplo, para lo que es el inicio de la transferencia de gestión, sin antes haber culminado formalmente el paso anterior. Eso sí es cierto, no se puede hacer. En otras circunstancias, y tú recordarás, por ejemplo, la transferencia de Humala a Kuczynski, inclusive el presidente en funciones y la persona que ya era evidente iba a ganar las elecciones, antes de la proclamación incluso, ya se reunían. Y eso era visto sin ningún problema por los medios de comunicación y demás, ¿no? ¿Y por qué era importante esto? No solamente por un tema protocolar, sino para coordinar acciones del más alto nivel que se requieren previo a la transferencia.
Si estuviéramos en una situación ordinaria, eso ya estaría pasando. Es decir, seguramente ya se hubieran reunido el presidente en funciones y la persona que va a ocupar la presidencia para hablar sobre cómo, pues, facilitar todo el proceso, ¿no?, de transferencia de un gobierno a otro, más con temas tan importantes como la emergencia sanitaria, ¿no? Y eso, como digo, por esta situación tan complicada que hemos vivido, no se ha producido, ¿no? Entonces, esperemos, eso sí, de que acelere por el lado de los actores involucrados la preparación previa a este momento, de tal manera que en los días que queden para transferencia se pueda ir lo más rápido posible, ¿no? Y bueno, ya ahí pues, tenemos que también esperar otras decisiones ya de más alto nivel, como por ejemplo la designación del nuevo gabinete, ¿no?, que va a ser sin duda una de las noticias más importantes que anunciará los que ocupen el nuevo gobierno, ¿no? Claro, digamos, me imagino que el retraso, uno de las hipótesis periodísticas que podrían justificar el retraso de Víctor Raúl Rodríguez Montesa es la espera de alguna medida cautelar del Poder Judicial sobre el Jurado Nacional de Elecciones, algún otro, digamos, alguna sobre la manga, porque si no, no se explica no firmar y volver a retrasar todo, ¿no es cierto? Ya Y no lo eso, sé, digamos, pero sí, o sea, digamos, ninguna cosa dentro de los cauces legales establecidos para unas elecciones. Ojo, que las cosas que entre comillas han surgido bajo la manga son cosas que no están vinculadas con ese proceso y sus reglas ordinarias. Por ejemplo, todo este tema del periodo de auditoría internacional no tiene que ver con una cosa que está en nuestro proceso, es una cosa externa, que tiene que ver con, además, con otras circunstancias, es una cuestión más bien política, ¿no?, que no tiene que ver con el tema jurídico. Luego, temas como, por ejemplo, la demanda que se presentó, ¿no? Recordarás que hubo una demanda de amparo que se sí, presentó contra el proceso, sí. ¿no? Tampoco eso puede afectar el proceso. De hecho, hay una sólida jurisprudencia que establece que el proceso continúa, que no se detiene por ningún tipo de acción. El tema es tan claro que la propia Constitución establece, ¿no?, el marco del jurado de elecciones para actuar en estos casos. Porque precisamente si pudieran aplicarse medidas, todas las que he comentado, podrían hacer que el proceso dure meses, ¿no? Y evidentemente eso no es posible en un proceso electoral que está Claro, diseñado para ser resuelto en días, ¿no? Eventualmente en claro. un par de semanas, que ha sido lo ordinario, ¿no? Entonces, ese es el tema que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí la proclamación de resultados está en la Constitución del Perú, está en la Ley Orgánica de Elecciones, está en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Uh-huh. Digamos, es como una maquinita, ¿no? Es jurado, proclama y ya está. Y tenemos transferencia. Básicamente, la idea sería que se junten los equipos de transferencia, que es algo que no escrito, ¿no? No es cierto que se reúnan los jurados, o sea, perdón, los equipos con los Sí, actuales ministros y la sí. reunión del presidente Sagasti, en este caso con el presidente electo Pedro Castillo. ¿Más o A menos ver, así funciona? hay dos campos. Hay un campo que es el de la administración, es decir, de los ministerios, y eso sí está regulado, está en una directiva de la Contraloría General de la República, directiva que por cierto se ha actualizado este año. Y en esa directiva se establece cuáles son los pasos. De un lado, el gobierno en funciones tiene que organizar equipos en cada uno de los ministerios, preparar todo el material necesario para la transferencia y estar listo para esperar a quienes van a recibir la posta. De otro lado, una vez que se proclaman resultados, también tienen que designarse a los equipos del gobierno entrante. Y juntos, los equipos del gobierno saliente y el entrante van a formar comisiones de transferencia. Y en esas comisiones se va literalmente a transferir información, porque evidentemente todavía no se transfiere el cargo se va a transferir cuando llegue el nuevo ministro o ministra en cada uno de los ministerios. Lo que se transfiere es información y un balance, algo así como un corte, ¿no?, de las cosas que están ya en cartera, cosas que están pendientes, y ciertos problemas que identifica la gestión diciendo, mira, acá hay temas urgentes, ojo, estos son temas que hay que atender, ¿no?, para que no haya ningún tipo de problema en la administración como consecuencia del paso de responsables. Imagínate, estás a cargo del sector salud y dices, mira, el 1 de agosto hay que firmar un contrato con tal empresa, porque si se pasa esa fecha, perdemos la posibilidad que lleguen más vacunas. Entonces, eso tienes que decirlo en la comisión de transferencia.
Entonces, el nuevo ministro ya sabe, ¿no? Que el 1 de agosto tiene que apenas tomar, ¿no?, como juramenta, inmediatamente tiene que ir a firmar ese documento, porque si no se pierde esa situación. Ese es el tipo de problemas que deben estar identificados en la transferencia. Ahora, como entenderás, los ministerios son cada uno un mundo, ¿no? Entonces, por esa razón, normalmente este proceso dura como un mes. Pero en esta ocasión va a durar una semana y días, o quizá 2 semanas en el mejor de los casos. Entonces, Claro. es un tema que sí preocupa, ¿no? Se preocupa y lamentablemente no es responsabilidad ni del gobierno saliente ni del gobierno entrante. Es responsabilidad exclusivamente de quienes han operado toda esta lógica de demorar, ¿no?, un proceso que normalmente no tendría que pasar del mes de junio y que estando ya 12 de junio prácticamente, ¿no?, mañana, primer día hábil, pues se sigue ahí, digamos, pendiente de la proclamación. Y estamos en plena pandemia, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de vacunatón, estamos avanzando, han habido 111.000 vacunas en una madrugada, o sea, en un proceso en el cual la gente de verdad que sí está yendo, bueno, se está tratando de vacunar a la población. Hacer esto realmente va más allá de cualquier adjetivo, ¿no? Si es que tú trabas un proceso así, Sí, sobre todo, ¿no? claro, no, irresponsable, ¿no? Completamente irresponsable que decía, demorando sin necesidad el proceso, ¿no? La otra cuestión tiene que ver con ya la cuestión política, lo que te he contado, la parte administrativa, ¿no? La transferencia de gestión, y la otra parte ya es política, que tiene dos dimensiones. La dimensión del gobierno en sí mismo, que es la conformación del gabinete, que tiene que ver con todas las cuestiones, digamos, de conversación entre presidentes, presidente central y saliente, ¿no? Que hay temas ahí que siempre se conversan, ¿no? Sobre cuestiones ya no de la gestión, sino cuestiones más políticas, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás el paso entre García y Humala, ¿no? Ahí el tema político era el indulto, ¿no? ¿No? De El hecho, indulto después se doble, conoció. Claro, el decía, indulto tú, doble. ¿te acuerdas cuando lo haces tú o lo hago yo, no? ¿Te acuerdas? Entonces, Era, claro, para recordar a la gente, sí, tú indultas a Antauro Humala, ¿cómo? Antauro Humala y a Beato Fujimori, ¿no? Eso claro, fue el claro, pedido de claro. García, ¿no es cierto? Algo así era, pero recuerdas que uno de los temas que dijo García, bueno, si quieres yo lo hago, pero creo que tú deberías hacerlo. Dijo, no, ahí nomás, ¿no? Y al final quedó ahí, ¿no? Entonces, sí, pues son temas que quedan, digamos, más en la comparación interna. Nunca se hablan los detalles, ¿no? Pero son temas políticos, eso Claro, siempre ocurre, ¿no? no, y hubo ese fue Alan Alan Humala, Ollanta Humala, pero también en el Humala Kuczynski, PPK claro, también también hubo eso. hubo Según eso, sí, cuenta en el libro Sin Anestesia de Pedro Cateriano, ¿no? También cuentan sí, que, claro. y el ministro de Justicia, que era ahora el presidente del Jurado Nacional de Justicia, que se me fue su nombre, él era ministro de Justicia y también Mendoza, él iba a, no, el no, que era ¿de quién hablas? el presidente del Jurado Nacional de Justicia ahorita, ¿quién es? ¿El jurado de las De elecciones? ser- el No, Jurado ¿cuál? ¿Qué es Nacional eso? de Justicia, JNJ, que Ah, era de la Junta, ministro de Justicia, ok, él era, claro, sí, debe sí, ser ya sé a qué te tacaño, refieres no ya. es buena gente. Vázquez, Sí, Vázquez, sí, él tenía que Aldo firmar, Vázquez, Aldo Vázquez tenía que firmar, Aldo, claro. perdóname por haberme olvidado tu nombre, él tenía que, él tenía que firmar el Sí, indulto, el presunto indulto a Alberto Fujimori, ¿no? claro, Digamos que era, digamos, siempre como, y PPK, perdón, Ollanta Humala se negó también, ¿no? Bueno, no es que se negó, sino que sus ministros, tanto Pedro Cateriano como Aldo Vázquez, dijeron ni hablar. Y de hecho hubo una entrevista de Augusto Álvarez Rodríguez a Ollanta Humala justo el 26 de julio o algo así, mm, y la primera pregunta de Augusto Álvarez Rodríguez fue, ¿va a indultar o no a Alberto Fujimori? Y allí Ollanta Humala sí, tuvo que, sabiendo que sus ministros le habían dicho que ni hablar iban a firmar, dijo, no, yo no hago nada. No, pero sí, sí, sí. siempre hay Bueno, estas, estas conversaciones. esos son los temas de la agenda política, ¿no? Yo creo que, por Claro. ejemplo, ahora la agenda, digamos, más allá de los temas de gestión del Ministerio de Salud sobre el asunto de la vacunación,
es evidente que ese pues, sería un tema evidente entre los presidentes en el saliente, ¿no? Es un tema crítico y seguramente ahí habría que conversar. Pero la otra dimensión, es la segunda dimensión política, es el del Congreso, porque el gobierno entrante tiene que fijar una relación con el Congreso, y eso se expresa en dos cuestiones. Primero, la conformación de una coalición en el Parlamento que va a apoyar al Congreso, que va a apoyar al gobierno. Eso, y la segunda es la elección de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Porque va a ser finalmente la contraparte, y hasta el punto de vista protocolar es el presidente o presidente del Congreso quien entrega la banda presidencial al nuevo presidente. Entonces, es todo un tema de, digamos, de mezcla de protocolos, gestos políticos, decisiones, etc. Y todo eso está retrasado, pues todo eso está demorado. Pero si te das cuenta, digamos, cuando hablas de la otra dimensión, y hablas del Congreso, me suena como a la tercera dimensión, ¿no? Como una dimensión desconocida. Sí, bueno, ¿no? sí, bueno, eso no es... Ya, pues eso es algo ¿no? Digamos, que no se puede cambiar, o sea, eso es lo que hay, ¿no? No, yo se estaba bromeando. Con eso hay que lidiar. Pero, por ejemplo, el almirante Montoya, porque él no se dice congresista, él es almirante antes de Renovación Popular, al ser, al no estar Martín Vizcarra, que era el congresista más votado, sino el almirante Montoya, sería, digamos, según las formas del Congreso, el próximo presidente del Congreso. No funciona así. Hay dos momentos. Las juntas preparatorias, donde efectivamente están conformadas por 3 personas. El congresista más votado, que entiendo es de Perú Libre, porque es el más votado del partido más votado. ¿Ok? No me acuerdo el nombre, pero es un congresista de Perú Libre. Perfecto. Luego, el congresista de mayor edad, que entiendo es Wong, de Podemos, si no me equivoco. ¿Ya? Y luego es la de menor edad, que es Rosángela Barbarán, si no me equivoco, de Fuerza Popular. Entonces, ellos 3 son los de la Junta Preparatoria. Ellos presiden la Junta Preparatoria, que a su vez va a elegir al presidente o presidente del Congreso, que puede ser cualquiera. Eso ya depende de... Ahí ya no tiene nada que ver que sea más votado ni nada. No, nada. Entonces, ahora, claro, la pregunta es qué coaliciones se van a formar ahí, porque evidentemente la coalición que tenga 66 votos, esa va a decidir la mesa, en principio, ¿no? Y puede decidir, recordarás que además a su vez hay varias formas de armar la mesa. Una mesa puede ser de solo un partido, ¿no? Eso que vimos en un momento dado hasta con Fuerza Popular, si mal no recuerdo, ¿no? Un momento en el cual ellos quedaron solos en la mesa, hasta multipartidario, que expresa o una coalición o algo más amplio, diciendo, mira, acá queremos un poco estar todos acá juntos para que no haya más digamos, tensiones, pero lo veo bien difícil, ¿no? Me parece que es más probable que ahora sí haya, digamos, como además no son tantos lugares en la mesa, hay una coalición de 4 grupos y esos son los que deciden, ¿no? Claro. Y eso además hasta última hora no se sabe, porque recuerda que no tenemos pues son partidos tan estructurados, entonces depende mucho de la coyuntura. Recuerdas que en la mesa en la mesa actual, ¿no? Cuando estaba Merino, inicialmente iba a ser el Partido Morado, en un momento dado, ¿te acuerdas? Y después salieron y cambiaron por otro grupo, entonces es muy difícil hacer una previsión ahora, ¿no? ¿Cómo que va a quedar esa mesa? No, y además, ahorita en este momento, mientras no se termine de definir una cosa, la otra está como en stand-by, porque en el plano del Congreso de la República, ellos quieren seguir legislando hasta el 24 de julio. Y esa fecha se traslapa a la fecha a la cual habían convocado a los nuevos congresistas para ir a juramentar, 24-25 de julio, y eso hace que ellos quieran seguir legislando, o sea, lo que quieren, es como que no quieren soltar el juguete hasta el final, y lo hemos visto esta semana con el tema del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces... Claro, ahí tienen varias cuestiones, ¿no? Digamos, sobre la mesa ellos, ¿no? Ya imaginémonos de que no, todo es normal, ¿ya? Y que, digamos, me refiero a que es legal todo lo que están haciendo, me refiero en el sentido de que hay, digamos, mandato para seguir, ¿ok? Hasta el 20 y tantos que quieran hacer, hasta el último día. Imaginemos que eso ocurra. Ellos tienen un límite, que es que las leyes que vayan a enviar por primera vez al Ejecutivo, el Ejecutivo sencillamente puede observarlos. Y entonces no se hace ley, porque esa norma tendría que regresar al Congreso, pero ya no habría Congreso, pues tendría el otro, ¿no? Entonces, ahí tienen un límite. Luego están las insistencias. Ahí sí, en las insistencias sí tienen, porque, digamos, si se aprueba una ley que ya fue observada por el Ejecutivo y lo aprueban en insistencia, ellos promulgan directamente.
Entonces ahí ya no hay el requisito del Ejecutivo. Y luego tienen ya las decisiones ya de tipo más bien de comisiones sobre personas, o sea, tanto en selección de miembros de alguna institución como en el tema de las comisiones de acusaciones u otras, ¿no? Que pueden tomar algún tipo de decisión. Eso sí es inmediato, eso se decide y ahí queda, ¿no? Pero claro, en el caso del Tribunal Constitucional, el problema son los votos, ¿no? Entiendo yo que no tienen en estos momentos ya el número mínimo de votos para tomar una decisión, así que eso también, en principio, hasta ahora quedaría así. No sé qué más ocurrirá. No, bueno, el Ministerio Público empezó a investigar, ha anunciado que va a investigar el desacato a una ley de una jueza. Las diligencias, ¿no? Diligencias iniciales, sí. Digamos, ahí es toda una discusión ahí sobre el tema penal, ¿no? Y la otra cuestión, pero ahí sí es algo que va a tener que decidir también el Poder Judicial, eventualmente es la legalidad de la cuarta legislatura. Porque ahí se ha planteado un tema que es correcto, que la manera en que aprobaron la cuarta legislatura incumple lo que el Tribunal Constitucional había establecido sobre qué era la forma correcta de hacerlo. Y el tema está que si eso se declara fundado, es decir, que la cuarta legislatura fue hecha irregularmente, todo lo que se aprobó en esa cuarta legislatura se vuelve nulo, porque la legislatura fue mal dada, ¿no? No sé cómo se resolverá eso ya, pero implicaría que todo lo que ocurrió en las últimas semanas desaparece, como si nunca hubiera ocurrido, ¿no? Tremendo, o sea, es increíble, o sea, es una cosa que nos ha llevado, digamos, esta situación de este Parlamento que lamentablemente ha tomado unas decisiones terribles, ¿no? Sí. Poner a los líderes, ¿no? De esos partidos, porque no es el congresista en sí, sino estamos hablando de algunos casos, José Luna, sí. Podemos Perú, ¿no? César Acuña, de Alianza por el Progreso, donde han habido muchos congresistas que están desmarcándose de esta, como Carmen Omonte. Sí. Inclusive ¿no? Acción Popular, ¿no? En la Acción Popular hay 3 congresistas que los han removido del chat, ¿no? Sí. Bueno, los líderes de Acción Popular sí es raro porque Mesías Guevara, cada vez que dicen algo que apoyan a Merino, él dice Acción Popular no está de acuerdo, pero sí. Hay varias cabezas en Acción Popular. Y el otro, me falta un partido, y Fuerza Popular, ¿no? Que han estado, digamos, empujando esta cuarta legislatura, la elección de magistrados, y eso, digamos, hace que mejor miremos las caras de quienes han estado y esas mismas caras se repiten coincidentemente en la elección del Tribunal Constitucional que todavía, que no se ha podido dar, que han estado, digamos, insultando, siendo muy agresivos. Sí, no, fue terrible, ¿no? Bueno, y además yo creo que en el fondo se cayó también ante la opinión pública tras conocerse todo este tema de las famosas motivaciones y la defensa del presidente de la comisión, creo que ha sido terrible, ¿no? En una entrevista Rolando Ruiz, que dio el día viernes, en verdad ya, pues, era como una confesión de parte de lo mal que se habían hecho las cosas, ¿no? Entonces, era increíble. Además era muy, muy, muy ilustrativo, ¿no? De cómo está funcionando de alguna manera, ¿no? El nivel de decisiones dentro del interior del Congreso, ¿no? Porque los argumentos eran evidentemente, pues, completamente falsos, ¿no? O evidentemente, pues, digamos, descabellados, ¿verdad? Casi para decir de una manera todavía suave, ¿eh? Pero se afirmaban con una certeza, como si estuviéramos, pues, ante personas que no pudieran, no pensar un poquito y decir, esto que me estás diciendo no está bien, ¿no? O sea, entonces, sí, y así me parece que ha habido mucho de la forma en que se ha comportado el Congreso, y ahí quise hacer una reflexión. Creo que tiene que ver también a veces con un tipo de político que no tiene una formación democrática. No en el sentido necesariamente que sean autoritarios, ¿ya? Eso no en ese sentido, sino de que en verdad no se han formado nunca en instituciones democráticas, en donde todo es normal, que no se puede sencillamente tomar decisiones sobre la base de, pues, así que, pues, así me parece y punto, ¿no? Puedo interpretar la ley como me da la gana y no pasa nada.
mira, si nos arreglamos y ya está resuelto todo, no hay que transparencia es decir, sí, pues he recibido las críticas de todo, pero no le he hecho caso a nadie, pero he sido transparente, no he recibido las críticas. O sea, ese tipo de argumentación lo que revela es una forma de entender la política bien pobre, ¿no? Y me temo que en este congreso que viene vamos a volver a ver estos casos, porque no hay formación política democrática en los políticos, ¿no? Además, es como, ni siquiera es por la formación democrática, sino es a mi manera o a mi manera, ¿no? Y es algo que Sí, no solo nos viene en Perú, ¿no? Lo hemos visto con Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos, lo claro, vemos con Jair Bolsonaro en Brasil. O sea, no es que, sí. digamos, y en todos los Pero aspectos, sí su izquierda y formación, derecha, ¿ah? bueno, Ortega, ya. Pero fíjate que sí su formación, porque ¿dónde se formó Bolsonaro? En el ejército. Ahí ¿no? Ahí no se discute, ahí se manda, ¿no? ¿Y dónde se formó Trump? Haciendo negocios. O sea, donde el tema no es si tienes que convencer al otro con razones, sino el tema es, uno, cómo impones tu fuerza al otro, y dos, el uso de los medios de comunicación como herramienta que se puede usar sin ningún tipo de límite. Esa es su formación, ¿no? Él, de hecho, ha hecho plata haciendo esas dos cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, digamos, no quiero decir, para no confundir, ¿no? No quiere decir que alguien que no tenga esa formación se vuelva automáticamente un prodictador, ¿no? Un golpista, ¿no? Eso no quiere decir eso. No quiere decir que tus claves para entender los problemas que enfrentas siendo congresista son otras. El FREPAP es un buen ejemplo, ¿no? Porque muchas personas dicen, pero no entendemos, ¿sabes? FREPAP a veces toma una decisión que nos parece, qué bien que FREPAP, pero luego, qué mal que FREPAP hace eso otro. Pero claro, porque todo lo entendemos desde nuestra lógica, decimos, están razonando, entendiendo el interés público, ¿no? Entendiendo, no, pero no es ese no es al menos otro tipo, es más religioso, es más moralista, tiene otras claves, ¿no? Entonces, dentro de esa clave, Bueno, pero en este sus caso era decisiones, sí, sobrevivir. En su caso era sobrevivir, porque si así ya no es, tienen en parte, partido, no, o sea, digamos, sí. les puede caer la quincha, digamos. O sea, digamos, Sí, no claro que era. sí. No, claro que sí, pueden haber otras razones adicionales. Lo que quiero decir es un poco tratar de entender que, mm, digamos, tratar de entender más que solamente juzgar. Es decir, eso es creo que algo que también tenemos que hacer, ¿no? Porque claro, nos parecen terribles las decisiones que adoptan, ¿no? Yo estoy seguro que ahí, por ejemplo, a ver, por me decía, cómo alguien que sabe que votando en esta elección puedes tener el riesgo de ir al Ministerio Público, cómo alguien puede actuar racionalmente con esa amenaza. Bueno, puede actuar racionalmente de esa manera si ya tiene un problema con el Ministerio Público. O sea, ujú, si él ya tiene un problema penal, uno más, digamos, no hace mucha diferencia, ¿no? Entonces, claro. claro, para algunos es así, o sea, para algunos, como dices tú, a veces sobrevivencia política, es sobrevivencia judicial, son intereses de muy corto plazo particulares, pero la política democrática ni aparece. O sea, eso es Ujú, lo que quiero decir. O sea, la gente actúa por sí. otras razones y no por un tema de interés público mínimo, ¿no? Tampoco puede ser que sean santos, sino sencillamente que estén preocupados también en ese elemento de la política democrática, ¿no? Y para ir cerrando, ¿cuánto daño nos hace no estar ahorita, digamos, poniendo la luz en Pedro Castillo, sus decisiones, su entorno, sus elecciones, sus Hmm. ministros? O sea, ¿cómo no estar ahorita mirando y fijando lo que viene? Porque es como la fórmula, bueno, es como la fórmula como que si la gente estuviera esperando la próxima vacancia, ¿no? O sea, digamos, el Perú está como de salto de tumbo en tumbo, como, y de vacancia en vacancia, ¿no? Ahorita no tenemos ningún foco puesto en qué está pasando en ese lado. Sí. No, es muy preocupante, ¿no? Porque si uno revisa las encuestas, todas, ¿no? Sobre cuál es la sensación de la gente frente al gobierno que viene, la palabra que más sale no es el tema de, digamos, de miedo, que yo creo que la palabra miedo ha ido perdiendo fuerza, pero sí las palabras incertidumbre y preocupación. Esas dos palabras están dominando las reacciones de la gente ante lo que viene. ¿Por qué? ¿Por qué incertidumbre y preocupación? Porque no sabes qué viene. Entonces, lo que deberíamos tener más bien en estos momentos son señales ya claras del gobierno en construcción, ¿no? Que se van expresando en nombres que salen para el gabinete, que se van expresando en decisiones sobre algunas políticas públicas claves, ¿no? Que se van expresando
pues la propia comunicación que empieza a tener el presidente, pues que va a asumir el cargo con la ciudadanía, ¿no? A través de entrevistas, a través de otros mecanismos. Entonces, eso es lo que normalmente ocurriría y eso no está ocurriendo y eso puede ser muy costoso, ¿no? Porque lo que puede pasar es que digamos, ante lo que ya puede ser precario, le agregas el elemento de tener que improvisar sobre la marcha algunas decisiones, ¿no? Y al no estar sometido digamos, a vigilancia, el riesgo de que esos errores sean mayores crece, digamos, ¿no? Entonces, porque cuando se va a tomar una mala decisión y se va conociendo, la gente empieza a presionar, dice, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? No, esto hay que corregirlo, no tomes esa decisión. Claro, pero eso no está ocurriendo, entonces lo que va a pasar es que el riesgo de equivocarse va a ser mayor, ¿no? Y bueno, y mientras tanto siguen los mítines como si la campaña seguiría adelante, ¿no? O sea, es como, en fin. Sí, bueno, eso es, pero mira, en último caso, digamos, ya mirando el tema de perspectiva, ¿no? Es mucho mejor que, digamos, quizá la gente quiere salir a protestar por algo, bueno, que lo haga finalmente. Lo que está mal es, ojalá que ya acabe, ¿no? Ese intento de petardear desde el sistema mismo, ¿no? Eso sí me parece que es lo más dañino, ¿no? Finalmente, mira, en Estados Unidos a veces me llama la atención estas protestas que son de 3 personas que dan vueltas y vueltas frente al Congreso y por cualquier tema y está bien, pues la gente quiere protestar por eso, protesta, pues, ¿no? Eso no debería ser nunca un problema. Como digo, el problema es que ninguna de estas 3 personas se les ocurriría entrar al Congreso a tomarlo, ¿no? Cosa que sí pasó con Trump. Ese es el problema. Ese es el problema. Sí, ¿no? O la violencia que puede estallar en cualquier momento debido a que se estén exacerbando. Eso es lo que tenemos que evitar. Narrativas falsas, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Iván. De verdad que gracias. Como que al otro domingo esperemos tener alguna certeza. No sé, acabada la copa. Esperemos, sí, ¿no? Sí. También necesitamos descansar por aquí. Sí, por favor. Bueno, ¿y cuál es tu pronóstico para el de Inglaterra-Italia? De un rato. Bueno, como ha pasado con Argentina, que demoró pues 28 años en obtener nuevamente un título, creo que ya es hora para Inglaterra, ¿no? Ya merecen un triunfo, ¿no? Muy sí, bien. Pues. Muy bien. God save the Queen. Chao, querido. Chao. Bonito domingo. Chao, chao. De igual manera, chao.